Los 7 niveles de conciencia en la Matrix. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que te hará pensar en la realidad en la que vivimos. ¿Alguna vez has sentido que algo no cuadra en el mundo en el que vivimos? ¿Te has preguntado si hay algo más allá del mundo que percibimos? Prepárate porque en este video descubrirás los 7 niveles de la Matrix. ¿En qué nivel te encuentras? La Matrix es todo lo que nos rodea, es todo lo que podemos experimentar con cada uno de nuestros sentidos. Todo lo que se nos enseñó y se nos sigue enseñando desde que tenemos uso de razón. Matrix es el universo conocido y desconocido que está regido por las leyes naturales de la física. Nada existente en este sistema aislado que es la Matrix puede escapar de estas leyes, ni nada que no pertenezca puede entrar en él. La Matrix es esta realidad. Los humanos conocidos que pudieron vencer y salir de la Matrix son Jesús, Buda, Zoroastro, Mahoma y Lao Tse. Todos ellos pudieron llegar a la iluminación o despertar la conciencia crística. Esta es la máxima evolución humana si hablamos del lado espiritual. Nivel 1. Comodidad con el sistema. Si estás en este nivel serás una persona común y corriente que es fanática de algo o es religioso y tienes una mente cerrada. Ves la realidad como algo normal y no te cuestionas nada. No tienes ningún inconveniente en trabajar toda la jornada de 8 horas o más al día. Para estas personas tomar alcohol es algo inofensivo. Te tatúas símbolos sin saber qué simbolizan. Lo más preocupante es que los tatuajes pueden dejar abierta una brecha en tu campo áurico por donde entran energías densas. Ignoras que lo que les haces a los demás tarde o temprano volverá a ti. No respetas los animales ni la naturaleza. Crees en los gobernantes porque velan por tu bienestar. Consumes alimentos sin importar de qué están hechos como los alimentos procesados. Nivel 2. Inicio del despertar, aún no hay cambios aparentes. Sigues actuando y pensando casi igual que las personas del nivel 1. Pero es aquí donde comienzan a surgir ciertas incomodidades acerca del funcionamiento de la sociedad. Aún no cuestionas tu realidad, pero ya no vives ciegamente en un sistema social injusto. En este momento, abres tu mente a nuevas posibilidades. Sientes que hay algo que está mal, incluso empiezas a dudar de la creencia religiosa que te han impuesto y has heredado de tus padres. Empiezas a ver números repetidos varias veces en tu día a día, como el 11, 22, 33. Se trata de mensajes y señales con significados que dependen de la vibración de cada número. Nivel 3. Empieza el cuestionamiento. Es el punto de no retorno. Es el momento en que empiezas a cuestionar todo, tus creencias religiosas, el sistema social e incluso la ciencia oficial. Te das cuenta de que muchas cosas que nos dijeron que son normales no lo son. Te das cuenta de que te han ocultado hechos históricos o los han tergiversado. Siembran caos en la sociedad para tenerte entretenido. El doctor te quiere enfermo, el abogado te quiere en problemas y todo ello no te dará la paz mental que necesitas. Te das cuenta de que muchos quieren la desgracia del otro para sacar partido de ello. Ese es el principal motivo por el que este sistema sigue funcionando. Los demás no entienden tus cuestionamientos y te empiezan a etiquetar como raro o loco. Tiendes al ostracismo y la soledad. Nivel 4. Descubres la manipulación. Empiezas a investigar en este nivel para dejar de lado lo mundano y tus intereses son la ciencia, el espacio, la filosofía, la historia humana, la naturaleza. Tu mente ya no puede evitar creer que desde los inicios de la humanidad fuimos manipulados, las guerras, los sistemas educativos, la medicina y todo lo demás es orquestado y manipulado por poderes desde la sombra. Ninguna religión es la verdadera. La historia no es como la cuentan,
los medios de comunicación manipulan y mienten, la música manipula mediante sus frecuencias y sonidos y la educación está configurada para crear mano de obra barata. El sistema en el que vivimos te hace enfadar y le culpas de los males que nos aquejan. Nivel 5. Tomar conciencia de uno mismo. En este nivel te haces consciente y dejas de juzgar lo externo y te haces responsable de lo interno. Te das cuenta de que nadie es responsable de todo lo negativo que acontece en tu vida. Solo tú eres el dueño de tu destino. Eres responsable de todo lo positivo y negativo que pueda darse en tu vida. No hay ningún salvador fuera de ti. Tú eres tu único salvador. Empiezas a encontrar, ver y sentir a tu Creador dentro de ti y no en templos. Dejas de culpar al sistema o a los demás y empiezas a trabajar tu mundo interno. Dejaste de tener casi amigos, pero si los tienes son personas buenas y sinceras. Nivel 6. Aprendes a manipular la Matrix. En los niveles anteriores acumulaste información muy importante. Recabaste mucha información sobre todo el poder del pensamiento y cómo afecta a tu realidad. En este nivel empiezas a lograr manifestar tus deseos. El dinero ya no es un problema para ti. Logras manifestar riqueza, salud e incluso amor. Comprendes que en el universo todo es vibración y que si quieres manifestar cosas, situaciones o incluso personas tienes que vibrar en esa misma frecuencia para poder lograrlo. Eres consciente de que eres un creador en potencia. Somos seres espirituales capaces de manipular la energía, así como lo hicieron los grandes maestros ascendidos como Jesús, Buda o Zaratustra. Nivel 7. Agradeces la experiencia. En este nivel dejas de juzgar. Eres un ser pleno que entendió que podemos ser felices con las cosas más simples que nos da la vida. Agradeces por existir y vivir experiencias en esta realidad. Comprendes que el amor no es como nos lo enseñaron, que hay que amar para ser amado, que nos amen para poder amar. Tú estás trascendiendo este dilema y estás aprendiendo a amar incondicionalmente a las personas sin importar si es un familiar, conocido o un desconocido. El verdadero amor es amar a todo ser que habita este plano sin juzgarlo. Ahora eres consciente de que solo debes de ayudar a quienes te lo piden, pues si ayudas a quien no te lo pide interrumpes en su aprendizaje de vida y esto puede ser negativo para ti. Amas y respetas la naturaleza y los animales, sientes una gran conexión con estos, y por último tienes una gran melancolía al mirar al cielo y las estrellas. Ahora que terminamos con los 7 niveles tenemos que recordar que nosotros somos energía, somos una conciencia que habita un cuerpo físico. No es el alma, es el espíritu, este sí está fuera de la Matrix, pero para que pueda habitar en esta realidad es envasado en un alma y esta alma, a su vez está envasado en un cuerpo para poder liberarse de esta realidad llamada Matrix, es necesario que reconectes con tu espíritu purificando tu cuerpo y mente, nadie más que tú puede ser tu salvador. Los antiguos iluminados como Jesús, Buda o Mahoma solo vinieron a instruir al ser humano de cada uno de nosotros, depende poder liberarnos de esta realidad llamada Matrix.